Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí está ya nuestro invitado de luz. En el día de hoy tenemos al ingeniero Radamés del Carmen. Él es administrador general de la empresa de electricidad de Edesur, empresa distribuidora de electricidad de Edesur. Y es un invitado de luz porque es el administrador de Edesur y está dando luz. Ingeniero, buenas tardes, un placer. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Creo que se nota, ¿no? Que se está dando energía. Bueno, vamos a disfrutar un café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Así bueno, es. Para hablar de energía. Y es parte, ¿verdad? Radamés del Carmen se toma este café todos los días por la mañana. Claro, tomárselo. Gracias a Carla. Carla, si gusta que puedo asistir para sí, pasarle a los gracias. Radamés. Iniciamos siempre con café. Cuéntenos de todo este proceso de cambio que, independientemente de que todavía tenemos, no podemos negar que tenemos algunas situaciones, pero se ha visto una muy buena mejoría en el sistema de energía, sobre todo en la parte de sur. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los trabajos que se están desarrollando? Si hay inyecciones nuevas de generación de energía. Sí, bueno, el proceso que estamos viviendo en el sector eléctrico en general en República Dominicana es algo que no se había visto hasta ahora. Al menos en mi caso, que he tenido una vida profesional completamente dedicada a lo que es el sector eléctrico dominicano desde el punto de vista, sobre todo del Estado, aunque en algún momento estuvimos en manos privadas, pero en estos 25 años que yo tengo en el sector no se había tenido un plan integral que atacara toda la problemática al mismo tiempo. Y eso no es casual, es un plan hijo de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que por allá cuando llegamos en el 12 con Rubén Jiménez Bichara en la CDE, armamos lo que es el plan de las empresas eléctricas del Estado, que es el plan integral de las empresas del Estado. Y de ahí fue donde se definió que había que crecer en la generación, que era el 50% del peso del problema. Recordemos que en esos momentos el déficit se situaba en 1.200, 1.500 y en algún momento llegó a ser casi 2.000 millones de dólares anuales. Y que el 35% de ese peso tenía que ver con bajar las pérdidas en las tres empresas de distribución. Ahí también se diseñaron los planes de las tres empresas y de que el otro 15, para completar, digamos, la problemática del punto de vista del Estado, tenía que ver con administrar las empresas de manera eficiente. Eso, en mi caso en particular, afortunadamente, de los últimos 2 años me tocó ir a ejecutar parte de lo que habíamos planificado y entonces los resultados que estamos cosechando ahora en Edesur es del plan estratégico de Edesur 2017-2020, como un hijo de ese plan del sector eléctrico, y yo pienso que en Edesur estamos justamente en estos momentos cosechando lo que hemos sembrado, lo que estamos sembrando. Todavía nos falta, pero los indicadores comerciales, cómo la población nos está percibiendo y lo que es el cumplimiento de nuestras responsabilidades como distribuidora, que es distribuir una energía eléctrica con calidad y además tener una atención al cliente de primera, entiendo que lo estamos logrando. Si a eso le agregamos que nos estamos comunicando de manera apropiada con la población, con nuestros clientes, con los medios, yo ahí veo el éxito nuestro, obviamente soportado por el entusiasmo con que el personal de Edesur estamos trabajando. ¿A cuándo asciende la población de clientes de Edesur y qué cantidad no paga la energía en estos momentos? Mira, cuando nosotros llegamos, en el levantamiento que hicimos, Edesur tenía alrededor de 300,000 usuarios que no pagaban el servicio. En la matrícula de cliente andaba por alrededor de 600,000, 610, 620,000 en junio del año 2016. Y en términos eléctricos, ¿a qué equivaldría esa pérdida? En las pérdidas totales del sector andaban en 30% y la de Edesur en particular alrededor de 29%. Hoy nosotros tenemos una matrícula de 743,000 clientes, es decir que en ese sentido hemos crecido un 18% respecto de cómo llegamos. Y sobre todo los clientes que pagan han crecido un 22%, es decir, nosotros hemos ya logrado más de un tercio de lo que teníamos pendiente. Hemos incorporado 109,000 clientes
usuarios que usaban el servicio y no pagaban y que hoy son clientes de Desur. Y eso nos ha permitido, desde luego, reducir las pérdidas eléctricas, las pérdidas y además de ir ampliando lo que es la cobertura de 24 horas a los sectores en donde vamos haciendo estos trabajos de rehabilitación y de medición, hasta el punto de que ya el 64% de nuestros clientes son clientes de 24 horas. Y nuestras pérdidas, lo que me preguntaba, las pérdidas de este año, las pérdidas del año 2018 en Edesur están en 23.5%. Es decir, que si comparamos con cerca del 29, estamos hablando de entre 5 y 6 puntos de pérdida, menos en 2 años, y es yo creo que donde ha estado el fuerte y lo que nos ha permitido poder ir incorporando más comunidades al servicio de 24 horas. Hay un aspecto, ¿cómo puede explicarse sectores que no pagan luz? Si son los que se están de manera irregular conectados, ¿cómo puede darse? Porque desde que uno en un mes no paga, pues de manera automática la suspenden. ¿Cómo puede darse ese proceso? Yo diría que se debe a una deuda histórica que tienen las empresas de distribución, en este caso el Estado mismo, el Estado Dominicano, tiene una deuda histórica con sectores que crecen de manera no planificada. Si por ejemplo salimos hacia el sur del país en la 6 de noviembre y miramos a la izquierda y a la derecha, ustedes han visto como de repente los que eran 2 lomas muy bellas, de repente se han convertido en 2 lomas llenas de viviendas, y esas viviendas van y buscan la energía a donde más cerca le quede. Pero eso es una energía con redes muy, muy vulnerables, y es prácticamente imposible poder controlar la energía en sectores como eso. Entonces, cuando tú tienes a grandes concentraciones de consumidores con unas redes desordenadas y que ellos tienen acceso fácil, desde la ventana de su casa o desde encima de la casa se cuelgan de la red, es difícil controlar las pérdidas y ellos terminan... Pero es pérdida porque alguien tiene que pagarla, o sea, o claro, la paga el Estado, la paga el Estado. Exacto, o la paga de la empresa de la cual ellos se conecten. Por eso decía que el déficit en un momento, la transferencia del gobierno en un momento fueron hasta de $2,000 millones. Con la ayuda que hemos tenido con la reducción del petróleo y el cambio que ha habido en la matriz de generación, o sea, se ha ido agregando más generación diversificada, gas natural, energía renovable. Obviamente el Estado transfería esos fondos, y lo que estamos nosotros haciendo la distribuidora es que cada vez integramos más clientes y hacemos que la partida que el Estado tenga que dar para pagar a esos sectores que no pagaban, no las tenga que suministrar. Ingeniero, aquí en la República Dominicana hay un refrán muy popular que dice que la soga siempre tuerce por lo más delgado. Con lo que usted nos acaba de explicar, podemos decir entonces que los únicos que roban energía, porque a veces al chiquito le dicen tú te robas la luz, al grande le dicen tú la sustraes. Los chiquitos, los pobres, son los únicos que roban la energía. Bueno, vamos a ver. Yo diría que nosotros hemos ido avanzando. En un momento, acá, si tú vamos a darle a quien haya que darle. Si tú me preguntas si ha habido robo de energía en los distintos sectores, en lo que es la evolución del sistema eléctrico dominicano, yo te tendría que decir que sí. O sea, hemos encontrado fraude en todos los extractos. Lo que ha ocurrido es que las empresas se han ido adaptando al mercado, y afortunadamente la tecnología se ha ido desarrollando y nosotros no hemos aprovechado del desarrollo de la tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los grandes clientes ya hoy son clientes telemedidos, y no solo hoy, fueron hace 5 años ya, estaban todos telemedidos. Si seguimos en los siguientes segmentos, lo de mayores consumos, tanto residenciales como zonas comerciales, todos se fueron pasando a la telemedida. Fíjate que antes, para yo darme cuenta si alguien me estaba sustrayendo energía, tenía que ver la facturación de los últimos 5 o 6 meses. Hoy yo en un día, en este momento, me doy cuenta si tú apagas el medidor o si tú consumes menos de lo que es tu patrón del consumo. Entonces, de alguna manera, como ya hoy tenemos la telelectura, con la comunicación, con el desarrollo de la comunicación, integrando la comunicación a lo que son los medidores y a la plataforma de vigilancia que tiene Desur con un centro de telemedición desde nuestra oficina central, nosotros podemos evitar que el cliente sustraiga energía. Y en ese sentido, te van quedando los sectores donde tú no tienes redes ni medidores inteligentes. Es por ello que
Nuestro plan lo que va y lo que está haciendo es que todos los circuitos que nos faltaban por instalar redes blindadas, redes seguras, que la gente no tenga acceso a 120 y 240. Y por otro lado, que instalemos medidores de prepago para los clientes de economías informales y medidores de telemedida para de clase media hacia arriba. Nosotros vamos controlando la energía y el comportamiento, que es lo más importante. El comportamiento de esos clientes, una vez ya no hay forma de dónde sustraer energía, es el mismo de las zonas donde, digamos, de mayor nivel económico. Hoy te puedo decir que las pérdidas en Cristo Rey y las pérdidas del Naco son las mismas. O sea, el control, porque no hay posibilidad hoy, después de lo que hicimos en Cristo Rey, Hoyo de Chulín, en La Puya, no hay posibilidad de sustraer energía. Y ese es el éxito que están teniendo las distribuidoras. Con una cosa muy maravillosa, y es que, fíjate, según nuestras estadísticas, cuando un cliente consume y no paga, consume 3 veces más energía. Claro, no Es tiene decir, cultura. El promedio de los clientes que hoy son prepago era de 300 kilos por cliente. Después que le ponemos el prepago, terminan teniendo su mes de consumo entre 75 y 100 kilovatios Eso es un hora. indicador de que aquí se cumple la norma cuando hay régimen de consecuencias. Definitivamente. Sí, claro. Definitivamente. Sí, bueno, es de costumbre ver un usuario si acostumbra que su factura eléctrica le llegue de 2.000 pesos y le llegó de 2.200, lo atribuye a un aumento de la tarifa. En ese sentido quisiéramos conocer si en estos últimos tiempos se ha producido aumento de la tarifa eléctrica. No, la tarifa eléctrica de República Dominicana está fija desde junio del año 2011. Es decir, con todos estos problemas que ha tenido el sector, ustedes recuerdan que por allá por los años 2008, 2010, el petróleo llegó a estar a $140 el barril. El gobierno ha decidido no traspasar los costos de esos combustibles altos a la tarifa. Y además, como venimos en un régimen de corte, de dar corte de energía, no ha sido muy agradable para el gobierno subir la tarifa, además dando apagones, y la idea fue entonces de armar este plan estratégico en el que nosotros, el gobierno asuma la carga de los cambios de los precios del combustible y no se lo traspase a los clientes. Y mientras, aprovechemos las distribuidoras para ir poniendo redes nuevas, medidores nuevos y darle energía 24 horas a todo el mundo. Ese, digamos que es, en sentido general, la estrategia que hemos desarrollado. Ahora, ¿por qué sube la energía? Hay distintas razones. La gente crece, económicamente la gente se pone más cómodo, mejora su calidad de vida, pero digamos en un cliente que no agregue nuevos equipos, tenemos que saber que en el verano los equipos se vuelven más ineficientes. Es decir, un aire acondicionado, un refrigerador, una bomba, un abanico, para darte el mismo trabajo que te da en el invierno, consume más energía en el verano. Y es por eso que es tan importante el que no se desperdicie. En el verano también los niños... Exacto, no solamente porque es verano, sino que los niños están en la casa y consumen más energía. Yo no sé quién mantiene los niños pequeños con la nevera. Claro. Es como... La abren, la cierran y muchas veces la dejan abierta. Eso hace que se consuma. Y además los escalones tarifarios, fíjate que en el verano se consume más energía, pero la tarifa eléctrica nuestra está en escalones. De 0 a 200 kilos tiene un precio. Es de 200 a 300, 400 a 500. En la medida en que tú te vas desplazando hacia arriba, hasta 700, pues tú vas teniendo mayor consumo y entonces la tarifa te sale más alta, pero al final es un tema de que el gobierno subsidia a los más pobres y los más pobres están en el renglón de menores de 200 kilos. Vamos ahora a un contacto con nuestros auspiciadores. Cuando retornemos, más contenido en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Continuamos en tu espacio, el Tribunal de la Tarde, hoy con la compañía, tal como decíamos, un invitado de luz, el ingeniero Radamés del Carmen, quien es administrador de Edesur. Ingeniero, usted es un hombre del sistema, o sea, de hecho, una de las características suyas es que se ha formado.
cuando llega a la administración, pues ya conocía el ABC, ¿no? Y era, pues, si se quería también, se convirtió como una especie de aspiracional de sus compañeros, que bueno, yo llegué, ustedes también pueden hacerlo. ¿Cómo usted puede enumerar los logros? Hemos hablado hacia afuera, pero hacia adentro, del servidor y la servidora de Edesur bajo su administración. Sí, efectivamente, yo soy un hombre del sector eléctrico y salí de la universidad antes de hacer la tesis a lo que se llamaba, a lo que era la CDE, con una E. Con una sola E. En el año, en julio de 1900. Qué fácil era pronunciarlo en ese tiempo. Algunos le seguimos diciendo CDE. En julio de 1993. Y bueno, siempre les digo a mis compañeros en Edesur que soy el número 475 y yo creo que la menor cantidad de empleados que tuvimos en algún momento fueron 700. Es decir, que soy del primer grupo cuando CDE se divide y se forma Edesur. Y el crecimiento que yo te puedo decir que hemos tenido, o sea, no tiene nada de comparación. Es decir, cuando la CDE había un conocimiento muy monótono y de un grupo muy reducido. Edesur en este caso es una empresa completamente distinta. Hoy tenemos distintos profesionales y con distintos conocimientos. Si nosotros miramos, por ejemplo, que el 64% de nuestros clientes se teleleen, son de telelectura o de prepago, eso significa que tenemos que tener técnicos con conocimiento de comunicación avanzada, PLC, radiofrecuencia, comunicaciones de las telefónicas, y además de que debe haber una plataforma tecnológica para poder soportar todo eso. Entonces hoy Edesur es una de las empresas que tiene una de las mejores plataformas tecnológicas, a tal punto de que somos nosotros los que instalamos la última milla de lo que es el 911. Nosotros somos los que hemos instalado la fibra óptica para las cámaras que vigilan la ciudad, tanto en San Cristóbal, Jaina, todos los puntos del Santo Domingo, el UAS que acabamos de terminar el proyecto. Y si así nos vamos por las distintas áreas de Edesur, el área de gestión humana, vamos a financiera, el área técnica obviamente, porque somos una empresa de técnicos, una empresa que distribuye energía eléctrica y tenemos que manejar lo que es la infraestructura de distribución, transformadores de potencia, interruptores automáticos, que hoy no hay que... Sí. Antes estábamos hablando de una empresa que tenía que enviar a una brigada o a una persona en la subestación para abrir y cerrar un interruptor. Hoy con los sistemas SCADA, todo eso se hace en automático, incluso sin que intervenga la mano humana. Entonces, en ese sentido, el gran salto que yo diría que ha habido en nuestra administración es tomar todo ese personal con ese conocimiento. Tal vez a mí mi ventaja es saber que tengo compañeros ahí capaces, creer en ellos y cambiar el clima laboral, la actitud. Entonces eso que nosotros llamamos la nueva Edesur, lo que nos propusimos fue con esta misma gente que está bien formada, que además es dominicana, que además lo único que necesita es que se confíe en ellos, nosotros vamos a dar unos resultados que la población en algún momento va a tener que reconocerlo. Sí. Entonces la primera tarea fue diseñar ese plan estratégico, involucrar a todo el mundo, a todos. Cuando digo a todo, desde que sirve el café hasta el que administra, y que todos pensásemos como uno y nos tratásemos iguales y además usásemos los símbolos corporativos. Y eso nos ha cambiado el clima laboral a tal punto que ustedes ven como aquí ando con el equipo de comunicación, por ejemplo, y ese entusiasmo que ustedes ven en Liz y en Luisa y en el equipo que los conforma, es un entusiasmo que se respira en Edesur. Y obviamente cuando una empresa se logra concatenar en base a un objetivo, y eso se define claramente en la misión y en la visión, y se modela en los valores, los resultados necesariamente tienen que ser buenos. Y en cuanto a la respuesta del usuario, Edesur brinda un servicio, ¿verdad? El usuario paga por eso, pero el dominicano es muy exigente y siempre se queja en muchos casos cuando entiende que ese servicio le es injusto. He vivido incluso algunos intercambios que se dan en algunas sucursales, en el caso de la que me corresponde. Y gente que entiende que el sistema 24 horas, que son 24 horas, le dan 1 hora o 2 horas de apagones en la semana o al día y ya dice, pero ¿cómo es la cosa? Y en el caso a veces, incluso en sucursales, se producen a veces algunos intercambios de conversaciones que hay que manejar siempre la inteligencia emocional para evitar cualquier tipo de situación. ¿Cómo están esos procesos de respuesta de Edesur con esos clientes
que entienden que no le están brindando el servicio pagado. Sí, ahí ahí hay un tema doble, diría yo. Lo primero es nosotros descubrir que el que está al frente del cliente tiene que tener vocación de servicio. Porque si tú eres una persona que no te agrade tratar a los clientes, hablar con la gente, atenderlo, brindarle un servicio, entonces no estás capacitado para atender ciudadanos, para atender clientes. Entonces lo primerito es evaluar que la gente que está ahí tiene las competencias para poderse comunicar. Y lo segundo es formarlo. Y lo tercero es el compromiso que se debe tener. Entonces, lo que hemos hecho es, una empresa que estaba un poco de espalda al cliente, lo que hemos hecho es volcarla al frente del cliente. Las decisiones que antes se tomaban en la torre principal, lo que hemos es sacado un poco de poder desde la torre y llevarlo más cerca del terreno. Hoy, Edesur, por ejemplo, tiene 4 zonas y debajo de esas 4 zonas 10 sectores. Y esos 4 directores de zonas y esos 10 gerentes de sectores son como si tienen el poder como si fueran un administrador en esa zona. Por ejemplo, si te tomo una zona como es la zona del lago Enriquillo, allá tenemos un director y 2 gerentes, uno para Neiva y Jimaní y otro para Barahona y Pedernales. Ese señor que está en Neiva y Jimaní es como si fuera el administrador de Edesur. Entonces, todos los problemas que tienen los clientes, él tiene que resolverlo. Y lo que hemos hecho es que haga sinergia, alianzas estratégicas con los gobiernos de esas provincias, los senadores, los gobernadores, los alcaldes, la policía, los bomberos, es decir, con las autoridades. Y luego le hemos dotado de infraestructura, oficinas con personal capacitado y además suficiente y con vocación de servicio. Lo que estamos diciendo es que hemos acercado a la empresa a los clientes. En consecuencia, esas guerras, esas peleas que se daban antes son muy, muy raros que se den en Edesur. Tiene que ser que alguien vaya ya con la intención de querer provocar algún incidente, porque la verdad es que no damos necesidad. Otro tema es la rapidez en la respuesta. Primero, que los problemas son cada vez menos, o sea, cada vez hay menos averías, cada vez los circuitos salen menos. Y segundo, si tienes un problema, la respuesta es lo suficientemente rápida como para evitar el enojo del cliente y que el cliente tenga que ir a pelear, digamos. Hubo una información que causó pues un revuelo en mucha gente, sobre todo en los medios de comunicación en la República Dominicana, cuando nos enteramos que por el edificio principal que aloja las oficinas de Edesur se pagan unos 175 millones de pesos al año. ¿Esto es cierto? ¿Y hasta qué punto no le convendría a Edesur tener un propio edificio? Porque 175 millones de pesos al año es mucho dinero. Sí, mira, no nos olvidemos que Edesur es el fruto de la desintegración de la CDE. Sí, claro. Entonces, Edesur al final comparte el Distrito Nacional con Edeste. Y como la CDE no desapareció, la CDE se quedó en las instalaciones que tenía en la feria y donde quiera que la CDE tenía alguna instalación, y otras fueron asumidas por la empresa de transmisión, que fue otra de las empresas que nació, como es el centro de operaciones, y otra por las empresas de hidroeléctrica. En el caso de Edenorte, fíjate que no se habla de tema de edificio, porque toda la herencia de inmuebles que CDE tenía en el norte la heredó Edenorte. Porque el CDE, el edificio donde está la oficina principal de Edenorte, era CDE. Al Edenorte coincidir con el Cibao, Edenorte no tiene los problemas que tenemos nosotros. Efectivamente, cuando se crean estas 2 empresas, eras en mano privada, recuerda, porque fue cuando se capitalizaron. Sí, claro. Tanto la empresa que ganó Edesur y Edenorte, que fue Unión Fenosa, en este caso alquiló el edificio que nosotros tenemos hoy. Y en el caso de Edeste, que fue AES, también alquiló del lado de Santo Domingo Este infraestructuras para atenderla. El déficit que han tenido estas empresas eternamente por la falta de cobranza, por las altas pérdidas, todas las deudas que tienen con las inversiones en rehabilitación de redes, a estas empresas no le ha permitido tener una caja como para emprender la construcción de un nuevo edificio. Y si tú me preguntas a mí y estuviera en los pies de esos administradores, si en vez de invertir, qué sé yo, 500 millones de pesos en un edificio, invertirlo en reducir pérdidas, además de una energía que compra todos los meses y la pierde, probablemente yo hubiese hecho lo que ellos están haciendo. Y fíjate que nosotros
Tenemos el tema del edificio como parte de nuestro plan estratégico y es una determinación de DESUR adquirir un nuevo local, y en ese sentido estamos trabajando con el apoyo del señor presidente y de Rubén Jiménez Pichara como para adquirir un inmueble. Pero a la hora de decidir dónde pongo los fondos, tengo primero que resolver el problema de pérdida, porque esa caja adicional, cuando los 300,000 clientes que no me pagaban estén pagando, me van a permitir a mí poder enfrentar lo que sería el costo de una edificación que está en nuestro plan estratégico. Claro. Las demandas, antes era muy común que DESUR fuese demandada. ¿Cómo va a esa situación de, por ejemplo, a veces reportes de incendio, y no sé cosas, y habían como abogados expertos en esa área? Sí, ahí nosotros hemos avanzado muchísimo. Hemos reducido, por acá tengo estadística de un 58% menos de demanda. Estamos hablando de que nosotros recibíamos alrededor de entre 55 y 60 demandas mensuales, y en un momento, el año pasado, el promedio fue de alrededor de 12, y hoy andamos, entiendo que cerca de alrededor de 20. Pero hay que ver entonces el tipo de demanda. Antes nosotros recibíamos una demanda de 10 millones de pesos porque se electrocutó a una persona, o porque se lesionó, o porque se quemó un negocio grande. Hoy esas demandas de electrocuciones de personas prácticamente han desaparecido, y lo que tenemos son demandas por algún problema que pueda haber en los circuitos que aún no están rehabilitados. Cuando eso ocurre, también había otro tema, y era si las demandas eran ciertas o no. Claro. Nosotros lo que hicimos fue una especie de equipo SWAT, que entre el área jurídica y el área técnica llegamos antes que los bomberos a donde hay un incendio, porque 10 minutos, 15, 20 minutos después de cuando ocurre la cosa se dice la verdad. Eso dura hasta que llega un abogado y le dice: te compro el caso, pero yo quiero que lo que tú digas es que esto se quemó por un alto voltaje de DESUR. Pero el informe de los bomberos es el oficial. Claro, pero a veces hemos tenido casos ahí. ¿Y no podría contaminarse la escena llegando una brigada de DESUR primero que los bomberos? Que no, la parte oficial. No se contamina porque la verdad es una. La verdad es, si fue que la señorita se fue al colmado y dejó una vela encendida y la casa se quemó, esa es la única verdad. Obviamente. Entonces lo que no puede decirse es que fue por un alto voltaje. Entonces lo que hemos visto es que todos los incendios que se daban en el pasado eran por un alto voltaje. Ahora nos damos cuenta que hay incendios porque la gente se descuida con las instalaciones interiores, o porque dejó una estufa eléctrica, o porque conectó un cable, o porque se conectó ilegal, o porque no tiene breaker, o porque dejó una vela. Muchas veces dejan una vela encendida y se van cuando los barrios todavía tienen apagones. Asimismo, como DESUR recibe demandas, también DESUR multa al usuario, y quisiéramos conocer en el sentido... Sí, la otra cara. La otra cara, el caso de algunos dominicanos que a veces iban en truquero, y ¿cómo anda esa correlación? Sí, bueno, en este caso no es DESUR en sí, nosotros somos parte del sistema. Ustedes saben que existe la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, es la PEGASE, que es un apéndice de la Procuraduría General de la República. A ello, por ley, le está delegado perseguir el fraude eléctrico, perseguir el robo de cable, perseguir los atentados contra el sistema eléctrico. Eso se compone de lo siguiente: ellos son los que mandan con un fiscal, que es el que tiene mayor jerarquía dentro de la brigada, y lo componen un técnico de la superintendencia para asegurar los derechos del cliente, y un técnico nuestro para asegurar los derechos del distribuidor. Van con un militar por si hay algún problema de violencia y demás. Nosotros recibimos las quejas. Algunos clientes reportan fraude, algunos clientes que quieren tener energía 24 horas, tienen un vecino que se roba la luz y de manera, digamos, discreta, te pueden pasar información. Y nosotros tenemos unas unidades especializadas que vamos también buscando los fraudes. No es una práctica de nosotros buscar fraude. Es decir, nosotros evitamos fraude. Porque no tiene sentido tú conocer un fraude, dejarlo para ir a atrapar a una persona que además es tu cliente y tú quieres una relación cordial con él. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos normalizando a todo el mundo y evitándole la tentación. Ahora, hay algunos señores, hay algunos que son incorregibles y que tú le quitas un gancho y pones no. Y entonces al final... Sí. Pero contrátenlo en el DESUR, porque tienen habilidad. Al final la PEGASE va con el procurador, los atrapa y pueden terminar presos si rápidamente no
entran en un proceso de pagar la energía que haya. Ingeniero, las expectativas del pueblo dominicano que han sido alimentadas por el propio gobierno con Punta Catalina, porque el mismo gobierno ha dicho que cuando se entre en generación Punta Catalina se acabaron los apagones. ¿Eso es cierto? ¿La población debe estar confiada en que los apagones van a desaparecer? Bueno, esa es la pregunta de la tarde. Mira, hoy en día nosotros solo le damos apagones a los circuitos 24 horas cuando sale una generación eficiente. Es decir, nosotros los circuitos 24 horas, las 3 sedes somos ñoños con ellos. Pero si falta generación, hay que apagar los circuitos 24 horas porque tú no puedes dejar los otros apagados 40 horas corridas. Claro. Entonces, en algún momento, por un tema de justicia. Entonces, Punta Catalina va a venir a resolver eso justamente. Ahora nosotros hemos tenido un verano muy terrible para las empresas de distribución. Y es porque las unidades más eficientes de generación han estado obteniendo mantenimiento mayor durante el verano. Y cuando no ha habido mantenimiento mayor, ha habido avería de algunas de ellas. Ustedes seguro vieron el otro día que salió en la prensa que el Salgazo se metió y hubo que sacar a 2 de las plantas a carbón. Entonces, Punta Catalina va a venir a resolver el problema. Primero, de que con el avance que estamos teniendo nosotros en la rehabilitación de redes y la instalación de medidores telemedidos y prepago, vamos a tener capacidad para darle energía 24 horas a todos los circuitos sin que el precio de compra se dispare a un nivel tal que te tiente a pagarlo. Ese es el primer aporte que tiene Punta Catalina, y obviamente Punta Catalina va a ser un alivio para la finanza del gobierno central, porque el ahorro que tendría el Estado en transferencias hacia el sector eléctrico por los temas de subsidio se ha calculado en no menos de 500 millones de dólares. De manera que Punta Catalina para mí es el principio del fin de los apagones, porque nos va a permitir a todo lo que hemos hecho rehabilitación darle energía 24 horas sin el sobresalto de que porque salga una central de 100 megavatios, inmediatamente tú tengas que empezar a dar apagones por finalmente, ingeniero, si nos pudiera edificar cuáles sectores están pendientes del programa 24 horas. Esa también es una pregunta que para EDESUR es clave, porque ustedes han mirado seguro en la prensa que comenzamos alrededor de hace un mes y medio y pusimos a Jaina 24 horas, algo que Jaina misma no lo creía. Ya todo el centro de Jaina, 16,000 clientes, más de 70,000 dominicanos y dominicanas, son 24 horas. En el distrito acabamos de poner 24 horas La Puya y todos los barrios alrededores, y Cristo Rey, La 40, Hoyo de Chulín y todos esos barrios. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en los últimos barrios que nos faltan en el distrito para hacerlo 24 horas. Y el que más atrasado está en Los Praditos, porque lo adjudicamos y la contrata que ganó tuvo problemas y ahora hemos tenido que volver a adjudicarlo a otra y tiene que empezar el proceso de adquisición de material y demás. El reto del equipo de EDESUR es, al cierre del año 2018, poder declarar el Distrito Nacional del lado de EDESUR 24 horas. Si te hablo del resto de los clientes de EDESUR, que seguro me estarán escuchando con expectativa, Jaina, San Cristóbal y lo que es la parte de Herrera y Los Alcarrizos estaría para el año que viene, para el cierre del año que viene. Y el resto del sur profundo, la idea es, estamos con el gobierno buscando los fondos para programar lo que para el año 2020 nosotros podamos terminar lo que es desde Baní hacia los límites con Haití. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Excelente, muchas gracias. Nos vamos encendidos. Sí. Así es, nos vamos con luz. Gracias, muchas gracias al ingeniero Radamés del Carmen, administrador general de EDESUR, por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también las gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 de la noche a través de Telefuturo, Canal 23.